para administrarlo de una manera que me avisen. Bueno, voy a hacer un balance así muy rápido de Brasil y Argentina, principalmente Brasil. Me imagino que Argentina ya está más en el tema. Voy a repetir muchas cosas que ya vengo diciendo, así que si alguien me escuchó en alguna otra charla o leyó un reportaje, así, me disculpan, algunas cosas voy a repetir, pero voy a tratar de aprovechar un poco lo dicho aquí con relación a lo que dijo Miguel sobre si hay un nuevo paradigma en la región, etcétera. Lo que dijo García Delgado sobre el tema de las políticas públicas, ¿no? ¿Qué preguntas tenemos sobre el tema de políticas públicas, administración pública, qué tipo de Estado queremos, etcétera? Entonces voy a aprovechar un poco lo ya planteado. Primero el contexto internacional, ¿no? Porque cuando uno habla de Brasil y Argentina, hacer un balance, lo que tenemos que entender es que ambos forman parte del mismo mundo, del mismo contexto, no son mónadas isoladas, sino que existe un contexto internacional que abre oportunidades o cierra otras según el caso, ¿no? El contexto internacional de la última década, digamos 2001, 2012, sí, bueno, con la crisis en el medio, podemos mencionar eso, en general ha sido bastante característico, ¿no? Toda época, toda década tiene sus características, pero aquí están ocurriendo algunos cambios significativos en la economía mundial. Algunos los mencionó aquí García Delgado, podríamos llamar, creo que en la literatura ahora lo llaman decoupling, ¿no? Decollage en portugués, es decir, la desconexión entre una parte grande de lo que antes se llamaba periferia, o periferia, ¿no? Periferia en español, periferia de la economía mundial, con relación al, entre comillas, también centro, ¿no? Es decir, uno ve desconexión en varios sentidos. Si uno mira, por ejemplo, las tasas de crecimiento, sean per cápita o sean en términos absolutos, se da en esta última década muy claramente un mayor crecimiento en la periferia que en el centro. Es decir, si uno mira la tendencia del capitalismo, siempre fue, el capitalismo no tiene una tendencia a la convergencia en las tasas de crecimiento de las economías. Es decir, si uno ve, por ejemplo, en 1750, casi todas las sociedades del mundo tenían, son estimaciones, obviamente ingresos per cápita más o menos parecidos, con algunas diferencias explicadas básicamente por clima, condiciones agrícolas, etc. Y con la revolución industrial lo que hay es un despegue, una desconexión muy grande entre aquellos países que inician el proceso de industrialización, ya sea Europa, después Estados Unidos, Japón, etc. y el resto, ¿no? Con diferencias en los niveles per cápita gigantescos. Y en general la tendencia ha sido hacia la divergencia, con algunos breves periodos en donde predominó una tendencia a la convergencia, en la posguerra alguna cosa. Bueno, en la última década claramente estamos ante una evidencia de que estamos observando un proceso de convergencia. Es decir, los países menos desarrollados crecen sistemáticamente más que los países desarrollados. El ciclo es más o menos parecido, en la crisis todos caen, o por lo menos se desaceleran, y en la recuperación todos comienzan a acelerarse simultáneamente, pero lo que podríamos llamar la periferia, ahora decir un poco más en precisión de qué se trata esto, crece 3-4 puntos por arriba del centro. ¿De qué estamos hablando? América del Sur, principalmente, África. Solo un dato, de 2001 a 2011, de los 10 países que más crecieron en el mundo, 6 son africanos. Y Asia. De la periferia tendríamos que excluir a aquellos que están por razones principalmente comerciales y también financieras en menor medida más conectados con el centro, es decir, Centroamérica, Caribe, etcétera, no tienen la misma dinámica que Sudamérica, y algunas regiones del norte de África, Egipto, muy evidente, etcétera, no tienen la misma dinámica. Pero en general se observa esta tendencia a una convergencia, por lo menos es lo observado en los últimos 10 años. No digo que esto va a continuar, es lo que se observó. Estamos hablando de tiempo pasado, de aquí a 15 minutos no sabemos si no se revierte, pero por ahora esta es la tendencia. ¿Qué elementos están por detrás de esa tendencia? Para decirlo muy rápidamente, digo los que a mi entender son los principales. Uno son la mejora de los términos de intercambio de commodities, materias primas, petróleo, alimentos, etc. Ese es un elemento importante. Otro, las bajas tasas de interés internacionales, es un dato fundamental.
en el centro, condiciones financieras, una abundancia de dólares, digámoslo así. Y otro elemento que acompañó ese proceso, pero que en parte explica el proceso, y esto refiere a políticas internas. En casi todos estos países, en muchos países se aprovechó, muchos países aprovecharon para mejorar los salarios, para mejorar las condiciones sociales, ¿no? Cambiaron las políticas públicas, hubo decisiones de desendeudar. El caso de la Argentina es un ejemplo paradigmático, de desendeudar a los países en dólares, estamos hablando de moneda extranjera. Y eso también se refleja en los términos de intercambio. El mecanismo por el cual se refleja es un poco más complejo, pero de hecho estas políticas también tienen su repercusión sobre los términos de intercambio. Que también, vamos a decirlo, los términos de intercambio un poco se revierte esta tendencia que uno encontraba en Prebisch, en Singer, etc., un deterioro de los precios de las materias primas. Por lo menos ahora se ubicaron a un nivel, en términos históricos, bastante alto. Bueno, ese es el contexto internacional, ¿no? Que algunos autores llaman viento de cola, pero que tiene elementos internos también muy importantes que los explican. Es decir, hay políticas internas de los estados que también se reflejan a nivel internacional, porque, digamos, puede hacer un estado aisladamente, no importa, pero la sumatoria, si un conjunto muy grande de países decide desendeudarse, decide implementar políticas públicas favorables a las clases trabajadoras, aumentar los salarios, etc., eso también repercute en las condiciones internacionales. Ahora, vamos a Argentina y especialmente a Brasil. Brasil ha sido particularmente favorecido por todas estas condiciones. Los términos de intercambio brasileños subieron más aún que los argentinos, se mantienen aún en niveles muy altos. Brasil aprovechó, esto coincidió con la llegada del Partido de los Trabajadores al poder. Brasil aprovechó muy eficazmente esta situación. En Brasil básicamente el periodo Lula, pero que no se revierte completamente en el periodo de Dilma. Hay políticas sociales muy agresivas, digámoslo así, es decir, se redujo muy significativamente la pobreza con políticas públicas activas, el Bolsa Familia, el aumento sistemático del salario mínimo, apertura a la educación, crédito para los sectores populares, el Plan Luz para Todos, un conjunto de políticas sociales muy favorables a los sectores populares. Ahora, esto coincidió, y aquí en oposición, digamos, al caso argentino, esto coincidió con un pacto también conservador, es decir, un pacto popular conservador. Por un lado hay mejoras sociales muy significativas, pero por otro el esquema macroeconómico brasilero heredado del periodo neoliberal, de la etapa de Fernando Henrique Cardoso principalmente, no fue revertido. Se mantuvo el plan de metas inflacionarias, si el Banco Central fija una tasa de interés en función de la inflación. Es una regla de oro para la economía brasilera la manutención de un superávit primario relativamente elevado, va variando, digamos, pero hay una meta de superávit primario permanente, y de hecho la inflación sigue siendo, digamos, el eje, digamos, el norte de la política macroeconómica brasileña. Esto coincidió en el periodo Lula con una fuerte apreciación cambiaria, que por un lado, bueno, tenemos toda una literatura que apunta a la enfermedad holandesa, que esto traería un montón de problemas, etc. Lo cierto es que eso coincidió con mejoras salariales y condiciones de vida en el primer gobierno de Lula. En el segundo gobierno de Lula, coincidiendo casualmente con algunas denuncias de corrupción que permitieron una cierta limpieza dentro de la cúpula del gobierno, incluso llegaron a haber políticas bastante más agresivas en términos de desarrollo, ya pensando más para el largo plazo, como ser el programa de aceleración del crecimiento, que consistía en un fuerte aumento de la inversión pública, por lo menos para los niveles sumamente bajos de Brasil. Y Brasil superó con mucha holgura, digamos, en ese contexto. Esto surgió en dos contextos, ¿no? Uno, el caso de corrupción, que permitió una apertura dentro del propio gobierno, y el otro fue la crisis internacional, que fue muy bien aprovechada para implementar estas políticas. Brasil termina,
digamos, Brasil, el gobierno de Lula termina con altas tasas de crecimiento, en una situación realmente muy favorable. La economía crecía un 7,5%, la verdad fue un periodo de gran éxito para Brasil. Digamos, no tenemos que olvidar, es decir, 7,5% no puede decir para Argentina, tiene tasas del 8, del 9, etc. Bueno, Brasil es una economía de bajo crecimiento, por lo menos en términos relativos, comparado con la región, comparado con el mundo. Es una economía que sistemáticamente crece menos que el mundo y crece menos que la región. No solo crece menos que la Argentina, crece menos que el mundo, crece menos que la región, pero en el segundo mandato de Lula hubo una tendencia bastante importante a la recuperación del crecimiento. No nos olvidemos también que Brasil es el país que desde 1930 hasta 1980 más creció en el mundo. Es decir, esta imagen de Brasil, una economía súper pujante, viene del pasado. Es decir, 1930 1980 el país más creció en el mundo junto con Japón. A esto hay que agregar un dato más, que esto contrasta con el caso argentino. Esto contrasta muy fuertemente con el caso argentino, que es el tema de que Brasil es una economía que por características, básicamente un país que no defaulteó en los 2000, y por la particular política financiera que mantuvieron durante un periodo muy largo, es un país que ya hoy no sufre de restricción externa, por lo menos en las actuales circunstancias. La restricción externa, que era, digamos, de acuerdo al análisis todos los estructuralistas, el gran problema de las economías latinoamericanas o las economías subdesarrolladas, etc., no está presente hoy en Brasil. El tema que había justificado el desarmado, el desmonte del Estado desarrollista brasileño a partir de los años 80 con la crisis de la deuda externa, que era una crisis de restricción externa, hoy ya no está presente. Brasil es una economía que no tiene restricción externa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo que dije antes, tiene términos de intercambio muy favorables, tiene tasas de interés muy bajas, esto es para todos. Brasil tiene capacidad de colocar deuda en moneda propia, cosa que a nosotros se nos dificulta. Brasil atrae capitales internacionales con títulos nominados en reales. Está bien, con tasas de interés muy altas, es verdad, con tasas de interés muy altas, pero incluso en el periodo de Dilma, que las tasas se fueron reduciendo significativamente, Brasil continuó acumulando capitales, tiene 376.000 millones de dólares en reservas internacionales, incluso con los últimos cimbronazos, lo único, digamos, cimbronazos asociados con el tema de la Fed, si podía continuar con los planes de expansión monetaria en Estados Unidos y el riesgo de que Estados Unidos pudiera caer en default, si había un acuerdo o no en el Congreso, etc. Esos cimbronazos apenas desaceleraron la entrada de capitales. Entonces Brasil hoy, la verdad es que no es una economía que ya no tiene restricción externa, no tiene excusas internacionales para no crecer. Si no crece, esta es una interpretación personal, si no crece es por causas internas. Ahora, no crece. Desde la llegada de Dilma Rousseff comenzaron un conjunto de políticas conservadoras. De hecho, había una fuerte preocupación por el crecimiento brasileño. Esto es un dato muy importante. Si cuando Brasil crecía a tasas altas, las élites brasileras, económicas y políticas, estaban sumamente preocupadas. Hablaban de un recalentamiento, se manifestaba en todos los ámbitos, de hecho, en documentos oficiales, del BNDES, del Banco Central, del Ministerio de Economía, ni hablar de las asociaciones empresarias, etc., una fuerte preocupación por el crecimiento brasileño. Y ahí vienen un conjunto de políticas de restricción fiscal, principalmente, al principio también un cierto aumento de la tasa de interés, y la economía brasileña pasa de crecer al 7,5% al 2,7% en el 2011, 7,5% en el 2010, 0,9% en el 2012. El año pasado tuvo un crecimiento per cápita negativo y este año va a cerrar en un 2,5, 2,1. Si es una economía que realmente viene creciendo muy poco y no existe ningún tipo de fuerza política por ahora que vaya en una dirección opuesta. Y esto es lo opuesto, digamos, de lo que ocurre en la Argentina. Tal vez Argentina no crece porque no puede, no porque no quiere. Esta es mi interpretación. La Argentina tiene restricción externa, la Argentina tiene dificultades para colocar
deuda en moneda propia. Argentina no puede sostener o tiene tendría muchas dificultades para sostener un déficit de cuenta corriente. Brasil no tiene ningún problema con el déficit de cuenta corriente, no se mosquea con la cuenta corriente de Brasil. Y sin embargo no crece. Entonces aquí un poco la reflexión, no sé cuántos minutos tengo, un poco la reflexión que quiero plantear es por el tema de cuáles son las condiciones internas para el crecimiento. Es decir, siempre en la literatura estructuralista siempre hablamos de la restricción externa, de la carencia de dólares, etc. Ahora Brasil está nadando en dólares, es una economía que no sabe por dónde sacárselo los dólares de encima, y sin embargo ha dejado de crecer, en parte por decisiones, en parte no, principalmente por decisiones internas, asociadas básicamente con su élite. ¿Por qué la élite brasilera perdió un poco la voluntad de crecer que tenía en el pasado? Es un tema a discutir. El periodo desarrollista brasileño, el periodo, digamos, del 30 al 80, fue un periodo también muy particular. Si bien la economía crecía a tasas elevadísimas, la exclusión social era muy grande, los salarios no crecían, la distribución del ingreso empeoraba. Fue un desarrollo excluyente, fue un desarrollo que se basó en mantener los salarios bajos y en mantener las condiciones populares del pasado, sin revertirlas, sin incorporar a la mayor parte de la población, más allá de que surgió una clase media, naturalmente. En la actualidad lo que estamos viendo es un proceso un poco inverso, es una economía que crece mucho menos, pero incorporó, por lo menos hasta hace muy poco tiempo, mucho más. Lo que entiendo para el caso brasileño, y creo que habla mucho sobre la naturaleza, digamos, de las economías capitalistas en general, porque esto creo que se puede pensar para muchos casos, es que en general a las élites no les conviene que haya un crecimiento. ¿Sí? Vamos a pensarlo de alguna manera, hablemos de burguesía para ponerle un nombre. A la burguesía, el objetivo de la burguesía es ganar plata, no es crecer. La burguesía no quiere pleno empleo, la burguesía no quiere incorporar a todos los sectores populares. Esto cambia las relaciones de poder. Michael Kalecki, para mí el mayor autor de economía del siglo XX, él tiene un trabajo que se llama Aspectos políticos del pleno empleo, de 1943. Él dice dos cosas ahí centrales. Una es que en principio ya en las economías capitalistas más o menos tenemos idea, por lo menos en las economías centrales, cómo llegar al pleno empleo. Tenemos más o menos idea, existe básicamente la administración de la demanda agregada, por lo menos en las economías centrales, las economías no tienen restricción externa, como hoy Brasil. Pero el pleno empleo modifica las relaciones de poder, modifica las relaciones de clase dentro de la sociedad. Eso por un lado. Por otro lado, y aquí con esto voy cerrando un poco, por otro lado, la administración de la demanda agregada por parte del Estado, por ejemplo con inversión pública, también le quita a los capitalistas el principal instrumento de poder que ellos tienen. Es decir, si el Estado puede generar el pleno empleo, puede mantener el crecimiento realizando inversión pública, ¿para qué queremos a los capitalistas? Por ejemplo, les doy un caso. Ahora Brasil llamó a licitación para la concesión de todos los pozos petroleros estos del Presal, etc., que fueron descubiertos, investigados, etc., por Petrobras, una empresa pública. Sin embargo, está llamando a los sectores privados para participar. ¿Por qué? Bueno, tiene que participar. Es bien visto que el sector privado tiene que participar, cuando todos sabemos, cuando cualquier analista de la realidad petrolera brasileña sabe que no se lo precisa. Y con esto cierro con lo siguiente, con el tema de si estamos frente a un nuevo paradigma o no, etc. Yo no sé si tenemos que buscar un nuevo paradigma. Yo creo que hay algunas cosas del antiguo paradigma que hay que recuperar, si vienen algunas cosas nuevas mejor, pero básicamente los países que han seguido creciendo, los países que se siguieron desarrollando, y con esto me estoy refiriendo principalmente a los países asiáticos, son países que mantienen algunas reglas que son del pasado y que siguen funcionando. Son países que siguen teniendo planificación. No hay que tenerle miedo a la palabra de planificación. China es un país que tiene planes quinquenales. Son países en donde la inversión pública es muy importante. Más o menos la mitad de la inversión en China es inversión pública. Y son países donde el Estado tiene un control central sobre la mayor parte de las actividades económicas, independientemente de que pueda existir un sector privado
que también acompañe el proceso. Pero no son países liderados por empresarios. La burguesía brasileña es un mito. Nada más.